¿Y si te dijera que Matrix no es solo una película de ciencia ficción de finales de los 90, sino una advertencia de lo que estaba por venir? Porque seamos sinceros, cuando salió en 1999, todos flipamos con Neo, con las escenas de acción, con el bullet time, con la estética cyberpunk. Pero muy pocos entendieron que detrás de todo ese espectáculo visual había un mensaje mucho más profundo. Un mensaje que, si lo analizamos a día de hoy, parece casi una profecía. Y no hablo únicamente de robots conquistando el mundo ni de que mañana nos enchufen a una máquina para vivir en una simulación. Hablo de algo mucho más real, mucho más cotidiano y que, sin que apenas nos demos cuenta, ya está ocurriendo. La dependencia absoluta de la tecnología, el control de la información y la creciente sumisión frente a la inteligencia artificial. Hoy, en pleno 2025, ¿qué es lo primero que haces al despertarte? Probablemente mirar el móvil. ¿Cuántas horas pasas frente a una pantalla? ¿Cuántas decisiones tomas por ti mismo? ¿Y cuántas están condicionadas por un algoritmo que te recomienda qué ver, qué comprar, con quién hablar o incluso qué pensar? Eso es Matrix, pero no en una versión futurista, sino en la vida real, aquí y ahora. La película nos enseñó que la humanidad había perdido la batalla mucho antes de darse cuenta. Que la gran tragedia no fue que las máquinas dominaran, sino que nosotros mismos entregamos nuestra libertad poco a poco a cambio de comodidad. Y si lo piensas, ¿no es eso lo que estamos haciendo hoy? Porque claro, todos nos reímos con la escena de la pastilla azul y la roja. Elige seguir en la ilusión o despierta la verdad. Pero en el mundo real, ¿cuántos estaríamos dispuestos a soltar el móvil, apagar Netflix, desinstalar Instagram y dejar de depender de la tecnología? Muy pocos. Y ahí es donde Matrix se convierte en algo más que una simple película. Es un espejo. Un espejo incómodo que nos muestra hacia dónde vamos como sociedad. Lo interesante es que en 1999 apenas estábamos empezando con Internet. La mayoría de nosotros todavía usaba ordenadores enormes, con conexiones lentísimas, y los móviles solo servían para llamar o mandar SMS. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. Redes sociales, realidad virtual, inteligencia artificial, algoritmos omnipresentes. Y sin embargo, los Wachowski ya lo vieron. Crearon una historia donde la humanidad estaba atrapada en una ilusión digital creada por máquinas, y resulta que 25 años después, esa metáfora se nos queda corta. Pero antes de seguir, déjame lanzarte una pregunta que quizá te incomode. ¿Eres realmente libre en tu vida cotidiana? ¿O simplemente sigues el camino marcado por las tecnologías que usas a diario? Porque ahí está la verdadera esencia de Matrix. No es una fantasía sobre robots asesinos, sino una advertencia sobre la esclavitud invisible. Piensa en cómo vivimos hoy. Tenemos Alexa en casa que escucha todo lo que decimos. Tenemos algoritmos en TikTok o YouTube que saben exactamente qué vídeo ponernos para que sigamos enganchados durante horas. Tenemos inteligencia artificial que poco a poco empieza a escribir textos, crear imágenes, decidir a quién contratar o incluso qué diagnóstico médico dar. ¿No te suena familiar? ¿No es una versión moderna de esa máquina que alimenta a los humanos mientras ellos creen vivir vidas normales? La gran diferencia es que en la película esa ilusión era impuesta. En cambio, en nuestro caso, nosotros mismos hemos corrido a pedirla. Nadie nos ha obligado a pasar 6 horas diarias pegados a una pantalla. Lo hacemos porque es cómodo, porque es fácil, porque el mundo digital es mucho más atractivo que la realidad. Y cuanto más tiempo pasamos ahí dentro, menos libres somos. El problema es que no solemos darnos cuenta. Pensamos que estamos eligiendo qué ver, qué consumir, qué publicar. Pero en realidad, la mayor parte del tiempo son las máquinas las que deciden por nosotros. Los algoritmos saben de ti más que tú mismo. Saben a qué hora te aburres, qué tipo de personas te atraen, qué miedo te paraliza, qué sueño secreto escondes. Y lo utilizan para mantenerte dentro, entretenido, anestesiado. Igual que en Matrix. En la película había un personaje que lo resumía a la perfección. Cifra. ¿Recuerdas lo que dijo? Sé que este filete no es real, pero me da igual. Prefiero la ilusión. Esa frase es brutal porque refleja exactamente lo que pasa hoy en día. Todos sabemos que las redes sociales están llenas de postureo, que la mayoría de la información que consumimos está manipulada, que la tecnología nos está robando tiempo y libertad. Pero, ¿y qué? Nos da igual, porque mientras estemos cómodos, preferimos seguir conectados. Y es aquí donde aparece el gran dilema. ¿Queremos realmente despertar o preferimos seguir en la ilusión? Lo curioso es que cada avance tecnológico que nos venden como libertad, en realidad nos ata un poco más. Antes, las redes eran un espacio para expresarse. Ahora son un escaparate donde todos mostramos una vida filtrada y artificial. Antes, Internet era un océano abierto de información. Ahora es un túnel guiado por algoritmos que solo nos enseñan lo que refuerza nuestras creencias. Antes, la inteligencia artificial era una herramienta. Ahora empieza a convertirse en un sustituto. Y si seguimos así, ¿dónde termina todo esto? ¿Cuál es el límite? Esa es la pregunta que Matrix nos lanzó hace 25 años y que hoy deberíamos hacernos con urgencia. En esta primera parte vamos a detenernos en algo fundamental: cómo Matrix utilizó la metáfora de la simulación digital para retratar nuestra dependencia de la tecnología.
Porque no se trata de que las máquinas nos vayan a enchufar cables en el cuello, sino de que ya hemos aceptado voluntariamente enchufarnos cada día a una realidad artificial a través de nuestros dispositivos. Y lo peor, estamos convencidos de que es libertad, la ilusión tecnológica y nuestra sumisión. Si en la primera parte hablamos de cómo Matrix nos presenta una realidad construida para mantenernos cómodos pero esclavizados, ahora toca profundizar en cómo esa ilusión se parece mucho a nuestra vida cotidiana, porque, seamos sinceros, hoy día casi nadie vive desenchufado de la tecnología. Y no hablo solo de los móviles, hablo de toda nuestra rutina, de nuestra manera de relacionarnos, de informarnos, de trabajar, incluso de pensar. Piénsalo un segundo. Cuando te levantas, tu primer gesto probablemente es coger el teléfono. Lo revisas mientras estás en la cama antes incluso de despejarte. WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok. Y mientras tanto, ¿realmente estás decidiendo tú qué hacer o qué pensar? La respuesta es que no del todo. Esos dispositivos y esas plataformas ya han aprendido tus patrones. Saben cuándo eres más vulnerable a distraerte, cuándo estás aburrido y dispuesto a consumir contenido sin sentido, e incluso cuándo te sientes solo, y lo usan. Esa es la trampa. Matrix no mostraba solo un control físico de las máquinas sobre los humanos, sino también un control psicológico. Los humanos confiaban en lo que veían, en lo que sentían sin cuestionarlo. ¿Te suena familiar? Hoy vivimos algo parecido. Creemos que tenemos libertad de elección, pero nuestros gustos, nuestras decisiones, incluso nuestras emociones, están condicionadas por lo que nos muestra la tecnología. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial. Antes solo teníamos algoritmos simples que nos recomendaban productos o vídeos. Ahora, la IA empieza a crear contenido directamente. Escribe artículos, genera imágenes, hace música, incluso ayuda a tomar decisiones complejas. Y no nos damos cuenta de que, al depender de ella, estamos entregando parte de nuestra autonomía. Estamos dejando que máquinas decidan qué palabras escribir, qué ideas valorar y qué información es importante. Es exactamente lo que Matrix nos advertía, una ilusión creada para que nos sintiéramos libres mientras en realidad estamos atrapados. Lo más inquietante es que esta dependencia no se ve como amenaza. Al contrario, la sociedad nos dice que es progreso, que gracias a la tecnología somos más eficientes, más inteligentes, más conectados. Pero la pregunta clave es, ¿eficientes para quién? ¿Inteligentes para quién? Porque mientras más dependemos de estas herramientas, más perdemos nuestra capacidad de juicio independiente. Otro punto fundamental que Matrix plantea y que hoy se cumple de manera preocupante es la comodidad como cárcel. Los humanos aceptaron vivir conectados a las máquinas porque era más cómodo que enfrentarse a la realidad. Y eso es exactamente lo que hacemos hoy. Preferimos la comodidad de un móvil, una pantalla, una app, una IA que haga el trabajo por nosotros antes que enfrentarnos a la complejidad de la vida real. Miremos un ejemplo sencillo, el comercio online. Antes, ir a una tienda significaba moverse, caminar, elegir, interactuar. Hoy, basta un clic y la máquina se encarga de todo. ¿Qué tiene de malo esto? Nada, si no fuera porque cuanto más dependemos de esa comodidad, menos desarrollamos habilidades esenciales, paciencia, criterio propio, capacidad de decisión. Matrix ya nos enseñó que esa comodidad puede ser una trampa. Mientras estés entretenido, no cuestionas la realidad que te rodea. Y no solo eso. Las redes sociales y la IA están diseñadas para explotar nuestros deseos y miedos. Nos muestran versiones idealizadas de la vida, nos crean expectativas irreales, nos hacen sentir insuficientes o inadecuados. Y mientras tanto nos tienen enganchados, consumiendo, comentando, compartiendo. Exactamente igual que en Matrix. Los humanos creían vivir en un mundo real, pero su verdadera existencia era solo energía para mantener a la máquina. Nosotros quizá no somos fuente de energía para robots gigantes, pero sí para corporaciones y sistemas que monetizan cada segundo de nuestra atención, cada emoción que sentimos, cada idea que tenemos. Y es que el mensaje de Matrix no es solo una crítica a la tecnología, sino una advertencia sobre la pérdida de conciencia. Porque mientras más dependemos de la ilusión, más difícil es ver la verdad. Y la verdad es que la libertad real no consiste en tener acceso a dispositivos o apps, sino en ser dueños de nuestras decisiones, de nuestro tiempo y de nuestra mente. En el fondo, Matrix nos está diciendo algo muy simple pero profundo. No hay libertad real cuando entregamos nuestro poder a algo que no entendemos del todo. Y hoy, la mayoría de nosotros lo hacemos a diario. Cada notificación que revisamos, cada algoritmo que seguimos sin cuestionar, cada decisión que dejamos en manos de la tecnología nos acerca más a ese mundo que parecía ficción en 1999, pero que ahora empieza a sentirse alarmantemente real. Otro detalle que no podemos ignorar es cómo la película muestra la resistencia y la elección. Neo despierta y se da cuenta de que la realidad es otra, mucho más dura, mucho más incómoda, pero también más auténtica. Y aquí viene el reto para nosotros. ¿Estamos dispuestos a ver nuestra propia Matrix? ¿Estamos listos para cuestionar la comodidad que nos da la tecnología y enfrentarnos a una vida más consciente, aunque menos confortable? Porque despertar no es fácil. En la película, quienes despiertan sienten miedo, dolor, confusión.
Y nosotros también lo sentimos cuando nos alejamos de las pantallas, cuando dejamos de depender de la tecnología para validar nuestra existencia, cuando nos obligamos a pensar sin filtros ni algoritmos. Ese es el precio de la libertad, y Matrix lo dejó muy claro, no hay camino fácil hacia la verdad. Y aquí viene algo que muchos no se paran a pensar. Incluso dentro de la resistencia, había quien prefería volver a la ilusión. Como te decía antes con Cifra, hay un tipo de humanidad que prefiere la comodidad a la verdad. Y hoy, ¿cuántos de nosotros elegimos conscientemente desconectarnos o seguimos entregando nuestra atención y nuestra vida a una ilusión digital que nos mantiene atrapados? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos a diario. En esta parte hemos empezado a ver cómo la metáfora de Matrix se aplica a nuestra vida cotidiana. Dependencia tecnológica, comodidad como prisión, pérdida de juicio crítico y manipulación psicológica. Pero esto es solo la punta del iceberg. Porque todavía queda algo más profundo que los Wachowski adelantaron, la manera en que la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial puede terminar controlando no solo nuestras decisiones, sino también nuestra percepción de la realidad misma. La inteligencia artificial y la manipulación de la realidad. Si en la parte anterior hablamos de la ilusión tecnológica y nuestra dependencia, ahora es momento de ir un paso más allá y mirar al núcleo de la advertencia que Matrix nos lanzó, la inteligencia artificial y cómo puede condicionar no solo nuestras decisiones, sino la percepción misma de la realidad. Porque, seamos honestos, la IA no es solo un asistente que responde preguntas o genera imágenes. Es una fuerza que empieza a definir qué vemos, qué pensamos y cómo actuamos. Y aquí viene el punto escalofriante. Igual que las máquinas de Matrix alimentaban a los humanos con una realidad falsa, hoy los algoritmos, la inteligencia artificial y las plataformas digitales crean versiones de la realidad adaptadas a cada usuario. Cada feed, cada recomendación, cada noticia está pensada para mantenerte enganchado, cómodo y sobre todo predecible. Piensa en esto. En la película, los humanos vivían conectados a la Matrix sin darse cuenta de que estaban siendo manipulados, sus sentidos engañados, sus emociones controladas. Hoy no necesitamos cables que nos conecten físicamente. Nos conectamos voluntariamente, damos me gusta, compartimos contenidos, comentamos, seguimos tendencias y con cada acción los algoritmos nos estudian, nos clasifican y nos muestran lo que quieren que veamos. La ilusión ya no es un mundo físico inventado por las máquinas, es digital, personalizada y adictiva. Lo más inquietante es cómo la IA empieza a redefinir la información. Antes podías leer un periódico, escuchar la radio o ver la televisión, y aunque hubiera sesgos, existía cierto margen para contrastar y pensar por ti mismo. Hoy la inteligencia artificial selecciona, filtra e incluso genera contenido a medida de lo que creen que quieres consumir. Y si a eso le sumas la burbuja de filtros de redes sociales, el efecto es devastador. Cada persona vive en su propia versión de la realidad, adaptada para reforzar sus creencias y mantenerla confortable. Suena familiar, ¿verdad? Matrix ya lo mostraba, un mundo hecho a medida, donde la mayoría aceptaba la mentira porque era más fácil que enfrentar la verdad. Y aquí es donde muchos no se paran a pensar. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre el mundo es real? ¿Y cuánto nos lo muestra una versión adaptada para mantenernos cómodos o distraídos? Matrix nos enseñó que el conocimiento y la libertad están inseparablemente ligados. Mientras más consciente seas de la verdad, más libre eres. Y hoy, la IA amenaza con borrar esa línea. Cada vez que confiamos plenamente en ella, cedemos un poco de nuestra libertad intelectual. Cada vez que dejamos que decida qué ver, qué leer o qué crear, estamos avanzando hacia esa ilusión digital de la que no saldríamos por propia voluntad. Otro punto importante es cómo la tecnología moldea nuestro pensamiento. En Matrix, los humanos no cuestionaban la realidad, porque todo a su alrededor reforzaba la ilusión. Hoy nos ocurre algo similar. La IA aprende de nosotros y nos devuelve contenido que confirma nuestras creencias. Nos hace sentir seguros, cómodos, pero al mismo tiempo nos encierra en un bucle donde no hay espacio para la duda ni para el pensamiento crítico. Y cuando alguien intenta cuestionar la narrativa, el sistema lo margina, lo ignora o lo convierte en un extraño dentro de esa burbuja. La película nos mostraba que la resistencia era posible pero complicada. Hoy la resistencia requiere esfuerzo consciente porque la máquina digital hace todo para que no te des cuenta de que estás atrapado. Y ojo, esto no es solo teoría. Mira las noticias falsas, la manipulación de información en redes sociales, la personalización extrema de publicidad y contenidos, la recomendación de productos o incluso ideas políticas adaptadas a tu perfil. Todo está diseñado para mantenerte en tu zona de confort, para que no salgas de tu Matrix digital. Las máquinas no necesitan controlar tu cuerpo como en la película, con controlar tu atención ya tienen suficiente. Y la verdad es que eso es mucho más sutil y peligroso, porque no duele, no quema, no golpea, te engancha y te seduce, hasta que ni siquiera recuerdas que hay un mundo más allá de la pantalla. Matrix también nos enseñó otra lección crucial. La resistencia depende de la conciencia y la elección. Neo solo despierta porque alguien le ofrece la verdad y él elige aceptarla. Nosotros también tenemos esa opción, pero requiere valentía. Significa cuestionar lo que consumimos, dejar de depender de la tecnología para nuestra validación, nuestra información y nuestro entretenimiento. Significa asumir que la libertad implica incomodidad, esfuerzo
y sobre todo responsabilidad. Y no se trata de demonizar la tecnología. La IA y las herramientas digitales tienen un potencial enorme para el progreso, la educación y la creatividad. El problema surge cuando dejamos que definan nuestra realidad, cuando entregamos nuestra autonomía sin cuestionarlo. Matrix nos enseñó que la ilusión puede ser adictiva, seductora y peligrosa. Y nuestra sociedad está llegando peligrosamente a ese punto. No necesitamos cables conectados a la nuca, pero estamos conectados de manera invisible y constante a sistemas que nos condicionan y nos moldean. Lo alarmante es que la mayoría ni siquiera percibe que está atrapada. Como en la película, muchos prefieren la comodidad de la ilusión a la dureza de la verdad. Es más fácil dejar que la IA decida qué contenido ver, qué música escuchar o incluso qué opinión formar. Es más cómodo seguir las tendencias y los patrones que desafiar el sistema. Pero Matrix nos enseñó que la comodidad puede ser una jaula y que la libertad siempre tiene un coste. Por eso la advertencia de la película sigue siendo vigente hoy. No es sobre máquinas que nos esclavizan físicamente, sino sobre nuestra propia disposición a ceder libertad a cambio de comodidad. La ilusión digital en la que vivimos ya es una realidad, y la inteligencia artificial es el motor que la alimenta, haciéndonos creer que estamos en control mientras en realidad estamos atrapados en nuestra propia Matrix. En la siguiente parte, vamos a explorar cómo esta dependencia tecnológica y la influencia de la IA no solo afectan nuestra vida cotidiana, sino también la sociedad en su conjunto, nuestras relaciones, nuestra política, nuestra economía e incluso nuestra forma de entender la verdad y la ética. Porque la advertencia de Matrix no es solo individual, sino colectiva. Consecuencias sociales. Si hasta ahora hemos hablado de nuestra dependencia tecnológica y de cómo la inteligencia artificial moldea nuestra percepción de la realidad, llega el momento de dar un paso más y mirar el panorama completo, cómo todo esto afecta a la sociedad en su conjunto. Porque Matrix no solo es una advertencia individual, también es un aviso sobre lo que podría ocurrir colectivamente si seguimos dejando que la ilusión digital nos controle. Piensa en nuestras relaciones sociales. Antes nos veíamos en persona, hablábamos, compartíamos momentos auténticos. Hoy muchas de esas interacciones están mediadas por pantallas, redes sociales y aplicaciones de mensajería. Sí, conectamos con más personas, pero ¿realmente nos entendemos mejor? Matrix nos mostró que la conexión puede ser superficial si no hay conciencia de lo que estamos viviendo. Y en nuestra sociedad, cada vez más, las relaciones se vuelven transaccionales, instantáneas y basadas en la validación digital. Likes, comentarios, emojis son los nuevos medidores de afecto y éxito. Luego está la política y la información. Los algoritmos no solo nos muestran lo que nos gusta, sino también lo que quieren que creamos. Filtran noticias, amplifican emociones, polarizan opiniones. Matrix nos enseñó que la realidad puede ser manipulada de manera que la mayoría ni siquiera lo perciba. Hoy vivimos en burbujas de información diseñadas para mantenernos dentro de una narrativa cómoda, reforzando creencias, provocando conflictos y a veces anulando el pensamiento crítico. La verdad ya no es un concepto absoluto, se ha vuelto relativa, moldeada por la tecnología y la IA que decide lo que recibimos. La economía tampoco escapa a esto. Los datos que generamos, cada clic, cada búsqueda, cada interacción se monetizan, se venden y se usan para predecir nuestro comportamiento. Matrix nos enseñó que nuestra energía puede ser explotada sin que nos demos cuenta. Hoy no nos usan como baterías para máquinas físicas, pero sí como combustible para sistemas económicos que crecen a costa de nuestra atención, nuestra privacidad y nuestra autonomía. Cada aplicación, cada plataforma, cada recomendación personalizada está diseñada para mantenernos enganchados y producir beneficios. Nuestra vida cotidiana se ha convertido en un recurso valioso y lo peor es que muchos lo aceptamos sin cuestionarlo. Y aquí viene algo aún más profundo. Nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Matrix nos mostró que la verdadera libertad solo llega cuando cuestionamos la realidad. Hoy, cuando dejamos que la IA y los algoritmos definan qué es relevante, qué es bello, qué es divertido o incluso qué es moral, nuestra autonomía intelectual se erosiona. Nos volvemos dependientes de sistemas externos para decidir, aprender y opinar. La película nos advertía que ceder nuestra libertad de pensamiento es el primer paso hacia una forma de esclavitud mucho más sutil, pero igual de poderosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos condenados a vivir dentro de nuestra propia Matrix moderna, atrapados en una ilusión digital que nos mantiene cómodos pero limitados? La respuesta no es sencilla, pero Matrix nos da la clave: toma de conciencia y elección. Despertar implica cuestionar la comodidad, desconectar cuando sea necesario, filtrar lo que consumimos y recuperar el control sobre nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra mente. No se trata de rechazar la tecnología, sino de usarla de manera consciente, sin permitir que decida por nosotros. Porque vivir conscientemente no es fácil. Implica esfuerzo, incomodidad y a veces miedo. Implica decir no a la distracción, priorizar la realidad sobre la ilusión y asumir responsabilidad sobre nuestras decisiones. Neo tuvo que enfrentarse a la incomodidad y el dolor de la verdad para ser realmente libre. Nosotros también debemos estar dispuestos a pagar ese precio si queremos que nuestra libertad no quede atrapada en la Matrix digital. En definitiva, Matrix sigue siendo un aviso. Nos recuerda que la tecnología por sí sola no es buena ni mala. Es nuestra actitud hacia ella lo que define si nos liberará o nos atrapará.
Nos muestra que la dependencia, la comodidad y la falta de conciencia son las verdaderas cadenas, y que despertar a la verdad requiere valentía, reflexión y acción. Ahora te lanzo una pregunta. ¿Te has parado a pensar cuánta parte de tu vida está condicionada por la tecnología y cuánta es realmente tuya? ¿Serías capaz de desconectarte un día entero y enfrentarte al mundo sin filtros, sin algoritmos, sin la comodidad digital? Me encantaría leer tus opiniones en los comentarios, porque es un tema que nos toca a todos y sobre el que vale la pena reflexionar juntos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Y recuerda, vive la vida, pero vive la vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.